Al caminar por las calles empedradas de las antiguas ciudades europeas, es fácil dejarse maravillar por la resistencia de las estructuras que, a pesar de los siglos transcurridos, se mantienen firmemente en pie. Pero la pregunta es clara: ¿cómo las casas medievales se mantuvieron en pie durante siglos? Veámoslo. Para desentrañar este enigma, debemos sumergirnos en la historia de la Edad Media y explorar cómo los diferentes estratos sociales influenciaron en la construcción de estas viviendas. Los métodos y materiales utilizados para construir las casas medievales variaban enormemente dependiendo de la clase social que habitaba cada vivienda. En la cúspide de esa pirámide se encontraban los reyes y las reinas, figuras de lujo y poder cuyo dominio no solo era político, sino también económico. Los nobles, justo debajo de la realeza, gobernaban vastos territorios y propiedades, y su influencia se extendía tanto sobre el bienestar de los feudos como sobre la administración de la ley y el orden. Los castillos y mansiones de los nobles eran el epítome de la opulencia medieval, estructuras de lujo que representaban el poder y el estatus de sus propietarios. Justo debajo de la nobleza se encontraba la clase media, un grupo compuesto por artesanos, comerciantes y otros trabajadores cualificados. Aunque no gozaban de la riqueza ni la ostentación de los nobles, esta clase social disfrutaba de una vida más confortable que la de los campesinos. Muchos de ellos podían permitirse viviendas más elaboradas, a menudo mejor construidas y diseñadas con un sentido práctico que buscaba la comodidad y la funcionalidad. Sin embargo, la gran mayoría de la población medieval estaba compuesta por campesinos, quienes, a través de su arduo trabajo en los campos, sustentaban el sistema social y económico. La movilidad social era limitada, lo que significaba que aquellos nacidos en las clases bajas rara vez podían aspirar a algo más que una vida de labor en el campo. Las ciudades medievales eran el reflejo de esta estructura social, una mezcla vibrante de clases, trabajo y arquitectura. En el corazón de estas ciudades se erguían las casas de los ricos, los nobles y los clérigos, mientras que en las afueras se hallaban los barrios de los pobres, donde las viviendas eran más humildes y construidas con materiales de menor calidad. La planificación urbana en las ciudades medievales era prácticamente inexistente. Estas ciudades crecían de manera orgánica, sin un diseño previo que guiara su expansión, lo que resultaba en calles estrechas, laberínticas y tortuosas. Aunque estas ciudades carecían de una disposición funcional en términos de planificación, su disposición compleja, a menudo difícil de penetrar, también las hacía más fáciles de defender en tiempos de conflicto. Los barrios donde habitaba la clase media eran animados y bulliciosos, llenos de mercados, tiendas de artesanos, herrerías y panaderías. Las casas de los comerciantes, artesanos y pequeños empresarios a menudo estaban construidas con entramados de madera, aprovechando al máximo el limitado espacio disponible en las ciudades densamente pobladas. El diseño de estas viviendas, que contaba con plantas superiores que sobresalían de las inferiores, era una respuesta práctica para maximizar el espacio de un entorno donde cada metro cuadrado contaba. Aunque las casas medievales eran pequeñas y sus muebles por lo general sencillos, la ingeniería detrás de su construcción era extremadamente avanzada para la época. Los artesanos medievales, como carpinteros, albañiles y herreros, utilizaban materiales como la madera, el barro y la piedra de manera ingeniosa para resistir las inclemencias del tiempo y la corrosión de los elementos. Estas viviendas, aunque modestas, representaban una inversión a largo plazo, no solo en términos de bienes materiales, sino también en el sentido de ofrecer un hogar estable para las futuras generaciones. Y ojo, porque lo más fascinante de todo es que, a pesar del inexorable paso del tiempo, muchos de estos edificios medievales todavía permanecen firmemente erigidos en ciudades emblemáticas como York, Estrasburgo y una multitud de otras localidades europeas. Estas estructuras, que han resistido siglos de historia, enfrentando la erosión de los elementos, guerras, plagas y otros desafíos que les han tocado vivir, siguen siendo testigos vivos de la destreza, el ingenio y la resistencia de los arquitectos y constructores medievales.
Es asombroso cómo, a pesar de no contar con las herramientas tecnológicas sofisticadas que hoy consideramos imprescindibles para la construcción, estos edificios han logrado sobrevivir tan extraordinariamente bien. ¿Cómo pudieron lograrlo sin las grúas de construcción modernas, los sistemas computacionales o los materiales avanzados de los que hoy disponemos? Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia y la arquitectura, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos. Y es que la respuesta se encuentra en la manera en que los constructores medievales abordaban su oficio. A diferencia de lo que muchas veces pensamos, los artesanos de la Edad Media no eran simples obreros carentes de formación técnica, sino verdaderos expertos, muchos de los cuales dedicaron su vida al perfeccionamiento de sus habilidades. Los carpinteros, albañiles, herreros y otros especialistas no solo estaban comprometidos con su trabajo, sino que entendían profundamente los principios de la construcción y las necesidades específicas de cada estructura. La edificación de una casa medieval no era un proceso rápido ni superficial, era un esfuerzo colectivo que requería tiempo, precisión y, por supuesto, un vasto conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Uno de los secretos más fundamentales detrás de la durabilidad de estas viviendas medievales radica en dos factores principales: la elección de materiales de alta calidad y el conocimiento profundo que los artesanos tenían sobre los métodos de construcción. En primer lugar, la madera de roble, uno de los materiales más utilizados en la construcción medieval, desempeñaba un papel esencial en la estabilidad estructural. Las vigas de roble eran robustas, capaces de resistir el peso de las paredes, techos y pisos, y lo que es aún más impresionante, su resistencia a los daños que el paso del tiempo provoca en muchos otros materiales. Las paredes construidas con piedra o ladrillo ofrecían un escudo de protección contra las inclemencias del clima, debido a la durabilidad de ambos materiales, conocidos por su resistencia tanto a la humedad como a las fluctuaciones térmicas. Lo que diferencia a los constructores medievales de los obreros de otras épocas es su capacidad para adaptar las técnicas de construcción a las características de cada región. Las casas no eran solo diseñadas con un propósito práctico, sino también con un profundo respeto por los recursos disponibles de su entorno. Por ejemplo, en zonas donde la piedra era abundante, las viviendas estaban predominantemente construidas con este material, mientras que en regiones más boscosas o con mayores recursos de arcilla, se optaba por la madera o el barro. Esta capacidad de adaptación a los materiales locales no solo hizo que las casas fueran más asequibles de construir, sino que también mejoró su funcionabilidad y resistencia. Las técnicas de albañilería medieval, por ejemplo, fueron tan avanzadas que, en muchos casos, las paredes de piedra construidas durante la Edad Media siguen siendo más fuertes que muchas construcciones modernas. Por supuesto, no todas las casas medievales eran palacios lujosos, ni todas reflejaban la riqueza y la ostentación de la nobleza de la época. Las viviendas de clase baja, por ejemplo, eran mucho más sencillas y humildes, pero igualmente ingeniosas y adaptadas a sus necesidades. Estas casas estaban construidas con materiales más accesibles y locales, como la madera, el barro, la paja y, en algunos casos, el ladrillo rudimentario. Aunque su aspecto era modesto, estas viviendas no carecían de funcionalidad y su diseño respondía de manera inteligente a las condiciones de la vida de las personas que las habitaban. Los materiales utilizados, como la madera de los bosques cercanos o el barro proveniente de los ríos, no solo eran fáciles de obtener, sino que también contribuían a mantener el equilibrio térmico dentro de las viviendas, un aspecto fundamental en un clima cambiante. A pesar de su aparente simplicidad, estas casas eran construcciones adaptativas que reflejaban la ingeniosidad de sus habitantes, quienes sabían aprovechar los recursos naturales a su disposición de manera óptima. Las casas de los campesinos, por ejemplo, eran de una sola planta, con techos inclinados cubiertos de paja, lo que no solo les daba un aspecto característico, sino que también ofrecía un aislamiento efectivo contra las inclemencias del tiempo.
El uso de materiales como la paja y el barro proporcionaba una protección natural contra el frío y el calor, mientras que las paredes de barro apisonado o de madera eran resistentes y aislantes. Aunque estas viviendas no eran grandes ni lujosas, eran confortables y funcionaban perfectamente para las necesidades de las personas que las habitaban, demostrando que la calidad de vida no siempre depende de la riqueza material, sino de la capacidad para adaptarse a las circunstancias. A lo largo de los siglos, las casas medievales enfrentaron mucho más que solo los estragos del clima. También resistieron el paso de importantes transformaciones sociales, políticas y económicas. Las ciudades medievales, por ejemplo, eran puntos neurálgicos de conflicto, evolución y cambio constante. Guerras, invasiones, revoluciones y epidemias marcaron el ritmo de las ciudades de la Edad Media, pero a pesar de todos estos desafíos, muchas de sus viviendas siguen de pie, a menudo transformadas pero en su mayoría conservadas. Estas casas, por modestas que fueran, son testigos vivos de una historia que no solo está escrita en los libros, sino también en las piedras y en la madera de esas estructuras. Además, las viviendas medievales de la clase baja tienen un valor simbólico importante, ya que representan la lucha por la supervivencia, la capacidad de adaptación y la resiliencia humana frente a la adversidad. Los habitantes de estas casas, que vivieron en tiempos de penurias, pobreza y constantes cambios sociales, crearon un hogar en condiciones que muchas veces ponían a prueba su ingenio y resistencia. Sin embargo, esas viviendas no solo fueron refugios físicos, sino también refugios de resistencia cultural y social, donde nacían familias y se preservaban tradiciones. Cada casa contaba una historia de esfuerzos cotidianos por mantenerse a flote en un mundo que, a menudo, parecía estar en constante descomposición. Este legado arquitectónico, que ha llegado hasta nuestros días, sigue siendo un testimonio impresionante del ingenio y la creatividad de nuestros antepasados. Las casas medievales, construidas con materiales locales y utilizando técnicas de construcción que se transmitieron de generación en generación, no solo fueron refugios, sino también símbolos de la resiliencia de una sociedad que, a pesar de las dificultades, fue capaz de adaptarse, prosperar y dejar una huella indeleble en la historia. Los edificios medievales nos permiten conectarnos con un pasado lejano, donde cada ladrillo, cada viga de roble y cada pared de piedra cuentan con la historia de un tiempo marcado por desafíos, pero también por una extraordinaria inventiva, trabajo arduo y una profunda comprensión del entorno. Hoy en día, al caminar por las calles de estas ciudades históricas, podemos sentir la conexión con ese pasado remoto. Cada edificio, por más sencillo que parezca, es una cápsula del tiempo que nos recuerda el sacrificio, la adaptación y la sabiduría de aquellos que vivieron en épocas muy distintas a las nuestras. Los edificios medievales no solo son estructuras de piedra y madera, son símbolos vivientes de la capacidad humana para resistir las adversidades y adaptarse al paso del tiempo. A través de ellos, podemos ver cómo nuestras raíces se entrelazan con las suyas, un legado de resistencia y resiliencia que sigue inspirando y cautivando a las generaciones actuales y futuras. Y como siempre, si te ha fascinado conocer más sobre estos extraordinarios logros de nuestros antepasados y deseas seguir explorando cómo la historia de la arquitectura sigue viva en cada rincón de nuestras ciudades, te invito a suscribirte. No te pierdas más historias fascinantes, curiosidades y secretos sobre nuestras raíces que siguen vivas en el presente. Te espero en el próximo video.